La dueña de esta casa quiere separar el living comedor de la entrada y el pasillo que lleva a las piezas y la cocina. En definitiva, quiere mayor privacidad. Y eso lo logramos sin duda con una puerta. Pero si ponemos una puerta de abatir en este espacio, va a molestar el pasillo, va a obstruir. Así que le propusimos poner una puerta corredera. Las puertas de corredera prácticamente no ocupan espacio porque, como dice el nombre, simplemente corren y no necesitan un radio de giro como la mayoría de las puertas. Por lo tanto, son especiales para espacios pequeños. La que vamos a ocupar tiene una estructura de acero con un recubrimiento negro mate y 10 paneles de vidrio templado de 4 milímetros transparente. La puerta que vamos a ocupar tiene 204 centímetros de altura, 83 centímetros de ancho y un espesor de 3,2 centímetros. El vano tiene un ancho de 157 centímetros, por lo tanto vamos a ocupar 2 hojas. Y para instalar los 2 rieles necesitamos contar con un espacio libre de 4 metros, ya que cada uno mide 2 metros. Con esa medida podemos correr las puertas y dejarlas abiertas para poder entrar al living comedor. Muy importante, antes de empezar la instalación, verificar de qué material es el muro. En este caso es de concreto, por lo tanto vamos a ocupar broca para cemento y tarugo nylon. Si fuera de tabiquería, tendríamos que ocupar alguna broca con punta, por ejemplo de madera y tarugos paloma. La altura a la que van los rieles es el alto de la puerta más 43 milímetros, es decir, 208,3 centímetros. Para las perforaciones hacemos una línea a esta altura y nos preocupamos que esté nivelada. Después presentamos el primer riel, dejando 20 centímetros hacia uno de los lados y traspasamos las 5 marcas para las perforaciones, dejando la línea en el eje del agujero. Y volvemos a regular su posición con el nivel de burbuja. Con el taladro percutor y broca de 10 milímetros hacemos los agujeros usando lentes de seguridad, guantes y respirador por el polvo que sale del muro. Ponemos los tarugos nylon y en cada fijación ponemos un tope que va detrás del riel, luego una golilla y para terminar el perno con cabeza hexagonal que se aprieta con la llave de chicharra y el dado. Como estamos instalando 2 puertas, el segundo riel lo vamos a poner a continuación. Así vamos a poder mover las puertas juntas sin ningún problema y el vano va a quedar completamente despejado. Les cuento que el separador, el perno, la golilla, todos los accesorios vienen listos con el kit de instalación, así que seguir con el proceso es facilísimo. Antes de instalar la puerta debemos colocar en la parte superior estas 2 ruedas. Eso nos va a permitir colgar la puerta y deslizarla sin ningún problema. Recuerden que si se registran en jun.cl van a poder ver este video y descargar un completo paso a paso. En el marco de la puerta vienen hechas las perforaciones para calzar las ruedas con 3 de sus 4 tornillos, que también vienen incluidos en el kit. Las colgamos y terminamos de poner por arriba del marco una golilla de goma, que es un seguro para que las puertas no se puedan sacar. Lo bueno es que todas las perforaciones están hechas, no hay por dónde perderse. Estas guías las vamos a instalar en el piso y son para que las puertas no bamboleen. Viene una por cada kit, nosotros vamos a instalar 2, una en cada extremo del vano. Para que queden alineadas, usamos como referencia el calado que tiene la puerta en el canto inferior, que es por donde debe entrar la guía. Cada una tiene 2 perforaciones para fijarlas. En este caso, las atornillamos directamente al piso de madera. Para todos, les voy a dejar un link en la descripción de este video para que puedan ver todos los materiales que ocupamos en este proyecto en soymac.com. Las puertas se deslizan perfectamente, pero para que no se salgan vamos a poner estos topes en el riel que marcarán hasta dónde permitiremos que se abran las puertas. Al tener 2 puertas, tenemos varias opciones de apertura. La primera es dejar las 2 puertas a un lado totalmente, donde el espacio del vano queda completamente libre para circulación, unimos los espacios y podemos entrar, por ejemplo, muebles grandes. La segunda opción
es dejar una puerta a cada lado y dejar un espacio central al medio para que pueda circular una persona sin ningún problema. Y la tercera, obviamente, es dejar las dos puertas cerradas para lograr la privacidad que esta casa necesita y el ruido ya no se escuche en los dormitorios. Suscríbete al canal de Sodimac en YouTube y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros estrenos todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!